Hola para todos, vamos a realizar la actividad número 2 sobre los ejercicios prácticos de transiciones. Esta se divide en dos. El primer paso que debemos abrir es el manejador de Heidi SQL y conectarnos a una base de datos, bien sea MySQL. En este caso ya la tenemos conectada. Luego lo que nos piden es lo que es utilizar estos dos comandos, el autocomment y el select autocomment, que es configurar para desactivar las confirmaciones automáticas de transiciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva consulta y aquí vamos a copiar esos comandos. Ok, copiamos los comandos y lo que tenemos que darles es ejecutar. Al hacer esto, el autocoming es igual a 0, lo que confirma que el autocoming está ahorita desactivado, es decir, todo lo que hagamos está automáticamente desactivado. Ok, luego de esto nos piden que creemos la base de datos. Vamos a crear la base de datos, hacemos esto y copiamos las sentencias del código. Le damos a ejecutar y vemos que ya pues tenemos creada. Entonces, ¿qué pasa? Si la base de datos test que acabamos de crear existiera, automáticamente se eliminaría y se colocaría esta. Y se crea un nuevo conjunto con caracteres y select test selecciona los datos en los cuales vamos a usar. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Entonces, lo primero que nos dicen es que comprobemos que las filas que se han insertado en la tabla están en forma correcta. Copiamos el código, lo sustituimos y lo ejecutamos. Que observamos que tenemos la tabla producto donde, ¿verdad? Donde, ¿qué podemos observar? Un ID que sería el identificador único, incremento. Tenemos un campo nombre y un campo precio. Este campo precio, como no se le ha insertado nada, nos va a aparecer null. Y nombre si ya lo habíamos definido con el código. Ok, luego de esto, ¿qué nos dice? Veamos a ver. Ajá. Ahora vamos a simular que perdemos la conexión con el servidor antes de la transacción completa y observemos si el set autocommit se ha ejecutado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerramos la pestaña de conexión del servidor, cerramos todos a ver qué es lo que pasa. Entonces, para simular la pérdida, lo que tenemos que es salirnos de todo. Cerramos, no guardamos nada, ¿no? Y estamos acá. Ahora volvemos a conectarnos a la base de datos. Ok, volvemos a entrar. Estando aquí adentro, vemos que ya la base de datos test está aquí creada, anteriormente ya no salía. Bueno, entonces ahora vamos a verificar qué pasó. Bien, entonces colocamos use text para usar la base de datos. Ya estamos en la base de datos. Luego vamos a copiar la sentencia a ver qué nos va a devolver y ejecutamos. ¿Qué pasó? Vemos que está el producto, pero ahora se nos borró todo lo que estábamos haciendo. Entonces, como autocoming estaba en 0, la transacción nunca se confirmó y los datos insertados pues se perdieron. Por lo tanto, el resultado es una tabla vacía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos piden que ejecutemos las siguientes instrucciones y resuelva las siguientes cuestiones que se plantean en cada paso. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es la primera sentencia de set document y el select document, pero ahora cuando es igual a 1. Ok, seleccionamos, ¿sí? Ahora autocomment 1, ejecutamos
Ya AutoCommit ya no tiene el valor de 0, ahora tiene el valor de 1, lo que confirma que las transacciones se van a confirmar automáticamente. Ok, entonces ¿qué nos piden nuevamente? Nos dice que volvemos a crear la base de datos con la tabla producto y insertamos estos datos que aparecen aquí nuevamente. Ok, podemos verificar qué contiene usando la sentencia. Podemos ver la sentencia con select from, pero nos dice al colocar select from que devolverá esta consulta. Verificamos, si le damos a ejecutar, vemos que nos vuelven a crear los elementos que contenían cada tabla, los ID, el nombre y el precio. Obviamente el precio, como no tiene nada, sigue siendo nulo, pero ya tenemos otra vez valores en la tabla. Por lo tanto, el resultado esperado de la tabla mostrará los registros insertados. Bien, veamos qué nos piden ahora. Utilizar lo que es el rollback, es decir, intentar deshacer la transacción con el comando rollback. Para eso lo copiamos y lo ejecutamos. Ya tenemos la ejecución y volvemos a ver qué nos dice. Luego de que intentamos hacer la transacción, utilizamos el código de select from a ver qué nos da o qué nos devuelve. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nos vuelve a devolver la tabla. ¿Por qué nos devolvió de nuevo otra vez la tabla que observamos? Ya que el rollback no afecta las transacciones ya confirmadas, porque recordemos que teníamos lo que era el AutoCommit igual a 1, es decir, no nos borra nada, él nos guardó, no nos hizo nada ni nos modificó nada. Ok, luego ¿qué nos piden? Vamos a ejecutar la siguiente transacción. Copiamos el código, lo pegamos y lo ejecutamos. ¿Qué pasó aquí? Los datos nos devuelven los mismos datos, pero ahora aparece un cuarto registro, es decir, que ahora con este código nos agregó un nuevo registro, sin eliminar los 3 que estaban aquí al principio. Ahora nos pide que devolverá esta consulta y justifique su respuesta. Ok, veamos qué pasa si le damos esto. Ok, con esto los datos vuelven al estado anterior y el registro 4, que fue el que nosotros acabamos de ingresar, desaparece automáticamente por el comando rollback, porque él automáticamente lo está regresando a su estado antes de que pasara cualquier cosa, alguna modificación, que es lo que a veces en las transacciones se necesita si hay algún tipo de pérdida o alguna modificación. Ok, luego de esto nos pide que ejecutemos otra transacción, que es la número 6. Listo. Con esto que estamos diciendo que vamos a agregar un nuevo registro. Entonces, la pregunta 7 sería: ¿qué devolvería esta consulta y justifica su respuesta? Vamos a select from, ejecutamos. Y ahora, ¿qué pasa? Observamos que nos sigue manteniendo los 3 primeros registros, pero agregó un quinto registro, pero el cuarto registro que ya se había eliminado ya no aparece. Ok, luego ¿qué nos piden? Que desactivemos el modo AutoCommit y borremos el contenido de la tabla. Ok, copiamos los datos
pegamos y ejecutamos. Ahora el autocommit que lo teníamos en 1 lo convertimos ahora en 0 y colocamos una sentencia donde el producto del IDE sea mayor a 0. Luego, ¿qué nos pide? Comprobemos la tabla producto. ¿Qué pasa? Que la tabla está vacía. Ahora ya no tenemos elementos en la tabla. Sin embargo, esta todavía no se ha confirmado. ¿Por qué? Porque recuerde que ahora el autocommit está en 0. Si hacemos un rollback, que es lo siguiente que nos piden, vamos a hacer insertar 2 filas nuevas. Ok, vamos a ver. Vamos a insertar en la tabla 2 filas nuevas. A ver qué pasa. Ahora tenemos 2 nuevos valores. Recordemos que ya los valores anteriores ya no están. Ahora tenemos un valor 6, un ID 6, un ID 7 con nombre y el precio nulo. Y observamos que lo que nos aparece en ahí. Ahora, ¿qué es lo luego que nos pide? Que hagamos un rollback. Hacemos el rollback. Y ahora vamos a ver qué nos va a devolver. Ok, ¿qué podemos ver? Volvemos a ver los 3 primeros registros que teníamos anteriormente en la tabla. El quinto registro que ya entró como una transacción que ya queda permanente, pero los registros 6 y 7 se eliminaron. ¿Por qué? Porque entonces hicimos un rollback sin haber guardado o confirmar en los registros 6 y 7. Ok, luego que nos piden que ejecutemos esta siguiente transacción. Ok, aquí en esta transacción solamente nos está diciendo que ahora el ID es 1 y que solamente podemos ver lo que es el número 1. Pero verifiquemos y vemos qué es lo que pasa aquí. Volvemos acá y nos pregunta: ¿se puede hacer rollback de instrucciones del tipo DLL, create, alter, drop, rename y truncate? Recordemos que aquí tenemos un create nuevo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de decir? ¿Se puede hacer entonces? No, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque las operaciones de DDL, create, drop, alter, truncate se confirman automáticamente y no pueden revertirse. Por lo cual, ¿qué podemos concluir con esto? Que el autocommit, cuando es 0, nos permite controlar las transacciones con commit y con el rollback. Ahora, el rollback solo afecta las transacciones en curso, pero para los no cambios confirmados, es decir, los cambios que no se han confirmado en el momento de las transacciones. Estas operaciones, como las DDL, no pueden revertirse con el rollback, es decir, no podemos volver a la anterior registro. ¿Por qué? Porque estas operaciones se deben confirmar automáticamente y no pueden revertirse, como cuáles, como el create, como el drop, como el alter y como el truncate. Y con eso pues completamos lo que es el ejercicio de la página 8. Bueno, gracias por esto. Hasta luego.